¿Cómo están, amigos de Ahora Perú? Tenemos una reunión virtual muy amena, muy importante, de lujo en realidad, con el profesor Eduardo Darjan, quien es profesor investigador de la Universidad Ricardo Palma, la Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía. Y bueno, él nos contará, tiene una serie de publicaciones referente al vino y al pisco. eh, Queríamos compartir con él precisamente este tema, ya que se acaba de celebrar hace poco el concurso nacional del vino peruano, que está teniendo mucha relevancia, igual que el pisco. Ustedes saben que durante el virreinato de la corona española, el vino en esta zona del sur de América, el vino peruano era de muy alta calidad, y eso nos va a contar ahora el profesor Eduardo Darjan, quien también nos hablará un poco de sus últimas publicaciones. No sé, profesor, buenas noches. ¿Cuántas publicaciones tiene ya usted en su haber? Buenas noches, Alejandro. Son más o menos 10, me parece, y acaba de salir un libro más sobre vino, justamente, que ha hecho la Universidad San Juan Bautista de Ica, que se llama Uvas, Vino y Pisco, una historia apasionante, y que probablemente será presentada el día 26 de este mes. Sí, y en la Ricardo Palma he terminado 4 libros que están por ser presentados en cualquier momento, ya nos avisarán. Si podemos comentar de esta publicación que va a salir ya a la luz en los próximos días, ¿en qué se centra su investigación? La del vino, en realidad lo que yo he hecho es una recopilación y he hecho un estudio y análisis sobre el proceso de que llega la uva a América o al Perú, en realidad, que es lo que nos interesa, y cuándo es que se empieza a producir vino, y obviamente lo del pisco también, que es un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo y que he estado siempre dispuesto a defender donde me hayan mandado, donde me hayan pedido. Pero el tema que estoy tratando yo ahora, que sale en este libro y también en uno sobre vino y vino, sobre todo el vino, que va a ser publicado por la Ricardo Palma, es la patrimonialización del vino como patrimonio cultural del Perú. Suena, parece poco, pero la verdad es que hay varios elementos importantes. Lo primero que hay que pensar es que nosotros somos de los muy pocos lugares, o tal vez únicos en el mundo, que somos capaces o tenemos la posibilidad de producir vinos de alta calidad fuera de los paralelos vineros, que en el caso sur son 30, 40. Nosotros estamos entre el 0 y el 20, me parece, o algo así. Es decir, completamente fuera de los paralelos vineros, que es donde se puede hacer. Nosotros estamos geográficamente en una zona tropical en que sería imposible poder hacer los vinos, pero hay varios coincidencias que se dan sobre nuestro territorio que hacen que eso sea posible. Pero no es solamente la cuestión geográfica, que ahora la veremos con los corrientes de Humboldt, los Andes, los climas de la costa, el desierto, sino que también hay un elemento cultural. Hay un elemento cultural que no podemos dejarlo atrás, porque es en realidad la razón por la cual se comenzó a cultivar la vid en estos valles. Y si queremos, para la cereza del queque, es que nosotros en el Perú fuimos los primeros en América en producir vino. El padre Joseph de Acosta, que vivió varios años aquí en el Perú en el siglo XVI, y vivió más de 12 años por ahí, y luego finalmente se fue a México, a la Nueva España. Era un naturalista nato,
aparte de místico y qué sé yo, otras cosas, pero la parte práctica es que era un naturalista, que su obra, su crónica es interesantísima porque habla de todos los productos, tanto los importados de Europa como los locales y las plantas y animales y todo eso. Es muy rico el trabajo de él. Y cuando regresa a España, después de 10, 12 años, pide regresar por Nueva España, por México. Su jefe le decía, pero es mucho más largo el camino. Sí, sí, pero es que quiero ver qué cosa hay allá para poder comparar. Y se pasó un año en México. Y él en sus notas pone, en algo que supera el Perú a Nueva España, es que allá por el Perú se hace vino y aquí no. Y dice, en las islas y en tierra firme, que viene a ser Centroamérica y acá, no se puede producir vino, mientras que en el Perú y en Chile sí se produce. Ahora, Perú y Chile, pensemos que lo que sabemos de la producción de vino acá, o de uvas en realidad, es que las uvas son traídas por Montenegro. Ya ahora el investigador que vive en California, peruano que vive en California, señor Toro Lira, ha descubierto la documentación que prueba que sería el que primero sembró parras en Lima, 1538, por ahí. Hasta este momento teníamos nosotros certeza en el viaje de Cieza de León, que viene con el pacificador de Agasca en el año 47, 1547, y él ve parras y uvas en Quito. Después las ve en Tumbes, en Piura sobre todo, y bajando la costa. Y entonces era la constancia física más clara que habían ya uvas en ese momento. Pero sobre lo de Lima, ahora con este documento pues queda claro. Y sobre lo de Quito, que podríamos decir, bueno, de repente Quito fue antes, y no lo fue, porque Garcilaso mismo cuenta que estando en España conoció a un cura que había conocido a una persona en Quito que había llevado las parras desde el Perú. Entonces, eso nos centra en que las primeras parras llegan a la zona del Perú. En Quito y esa zona es muy difícil cultivar Claro. eso. A ver, una pregunta. Profesor Eduardo, lo que quería preguntarle era qué consideraciones se tiene que tener para que, ¿no?, un producto, un monumento, un sitio arqueológico, etc., sea considerado patrimonio, ¿no? En este caso, lo relacionado al acervo cultural del vino. Y dos, si es que fueron los jesuitas los que incentivaron, los que promovieron el cultivo de la vid aquí en el Perú, en el virreinato del Perú. Bueno, sobre la primera parte yo creo que son varios elementos. Uno, que haya que se destaque en el caso en el caso nuestro, en el caso peruano. Los tres principales, en todo caso. ¿Ah? Los tres principales, digamos. Digamos, que sea una cosa que tenga que ver con el país, que tenga alguna modificación, alguna originalidad para que sea peruano, que sea importante y que tenga un impacto social, pienso yo, ¿no? Entonces, yo creo que esas características las tenemos. Si seguimos a Acosta, que dice que fuimos los primeros, eso es un tema muy importante, porque él compara, él ve y ha visto. Yo a veces pienso que seguramente en México sí se llegó a hacer vino, probablemente, pero la calidad era muy mala y no se siguió haciendo, porque él dice que no se hace, y también por el hecho de que estando mucho más cerca de España, era muy fácil que pudiesen llevarlo y por lo tanto controlar más esa situación. En el caso nuestro, que estábamos a espaldas del Atlántico, la llegada del vino hasta acá era muy complicada. Imagínense un viaje en barco dando de saltos por todo el Atlántico, entrando al calor del Caribe, trepándolo en unas mulas para cruzar el Istmo de Panamá y luego nuevamente barcos hasta aquí, hasta el Perú. La cosa era más complicada. Y tanto así que nosotros exportábamos vino
a la costa pacífica de México, porque justamente ellos también decían que aquí no nos llega el que viene de España, porque claro, era cruzar todo México. Y entonces tenemos el argumento y la constancia dejada por Acosta, que es importante. Luego, como decía, los desiertos costeños y los valles tan estrechos permiten una diferencia térmica de día y noche que hace que la uva se estrese lo suficiente como para hacer un buen vino. Pero aparte de eso, como decía yo, es verdad, la cordillera, la corriente fría de Humboldt que produce este clima, que no es un clima tropical, sino un clima de desiertos como esto, hay que pensar que los valles de la costa son lo que se llama en geología, valles jóvenes, es decir, el agua se desprende de las alturas y casi cae por un tubo al mar. Y entonces fueron nuestros antepasados pre-incas, y luego los incas lo siguieron obviamente, los que fueron ampliando ese caudal de agua, haciendo obras de ingeniería, de hidráulica, Los para puquios, ampliar, perdón. los puquios, digo, en la No serranía solo, que no, bajaban en Nazca, hasta bueno, la costa. pero las canales, toda la canalización, las acequias que se hicieron y se ampliaron y fueron ampliando y incorporando una cantidad de territorio enorme a lo que era la zona de sembrío. En el caso de Cañete es impresionante, por supuesto, pero en todos los valles encontraron con eso. Encontraron los puquios, encontraron los, lo que llaman los Hawaiis, que todavía podemos ver cuando vamos hacia el sur, podemos pasar por Chilca, podemos ver donde ahora siembran higueras, pero eso era sacar arena y llegar a la capa freática y poder sembrar. Entonces Yo, hubo yo, mucha tecnología. yo me he sorprendido, disculpe, yo me he sorprendido que estando en Paracas, en la bodega 1615, Piscopa, ¿no? En Pisco, en un arenal, como surgen las parras, y un buen pisco. Ahora, lo que le quería consultar era, le pregunto esto, si es que fueron los jesuitas, los patriarcas, los que promovieron, los que difundieron el vino en el Perú. Como digo, los jesuitas llegaron un poco más tarde que los demás, pero lo que tienen los jesuitas es que, primero que nada, las crónicas que nos hablan del vino y del pisco son de jesuitas las más importantes, como la que acabamos de hablar de Acosta o la de Cobo. Bernabé Cobo también era jesuita y eran naturalistas, eran gente con una mayor preparación. Pero lo que es interesante también es que ellos desarrollan toda esta cuestión de agricultura, pero no con el solo hecho de tener un negocio, sino que con ese dinero es que se mantenían las escuelas, los colegios, lo que ellos iban haciendo en cuanto a educación en el Perú. Y la labor de ellos fue enorme en cuanto a lo educativo y se financiaba, digamos, con estas producciones agrícolas que tenían. Me hace recordar de los salesianos, que también producen También hacen en los Don Bosco salesianos. sus vinos, ¿no? Pero, Sí, a ver, antiguamente pues, se tenía que producir y se daba pues, tributo a la corona a través de la producción del vino y del olivo, principalmente. no sé si principalmente lo hacían a través de la minería, ¿no? Eso era lo gordo, pero lo que es importante y es uno de los elementos que hablábamos de qué elementos lo hace que sea patrimonial, es la importancia social que tuvo todo esto, porque dio trabajo a muchísima gente, ¿no? Y hasta el día de hoy, la gente de la costa sur del Perú trabaja en los viñedos. Y esto, piensen que la plata, el mineral, sobre todo la plata, porque el oro es muy de comienzo y se acabó, ¿no? Pero la plata está muy manejada por la corona, donde la gente, los mismos españoles o criollos, podían desarrollar, era justamente en la parte agrícola y en esto de la uva el olivo, por supuesto, pero muy en especial el vino y después el aguardiente, ¿no? El pisco va a ser lo que va a dar
la posibilidad de un desarrollo económico a toda esa región, porque en la región de la costa prácticamente no hay minas, pero además era lo único que teníamos que podíamos exportar. Nosotros no teníamos como Argentina cueros para poder mandar, porque de acá no llegaba nada a precios razonables que no fuese la plata, que tuviese que llegar hasta Panamá, cruzar el istmo y llegar a Europa. Mientras que nosotros teníamos que comerciar en la zona, tanto en el interior del país, en los Andes, o en toda la costa desde Chile hasta México, ¿no? Acapulco. Entonces, claro. eso es importantísimo. Usted sabe que hice una tesis para la maestría en la Universidad San Martín de Porres sobre la puesta en valor del bosque el olivar de San Isidro. En la investigación me llamó mucho la atención porque pues antes no había luz eléctrica. Entonces se tenía que agenciar y ver la forma de tener pues luz en las casas, en las calles, y era pues el aceite lampante, ¿no? Claro, Me hace recordar claro. que usted Claro. también ha enfocado su investigación, también ha hecho una publicación sobre el olivo, sí. Le voy a enseñar una cosa ya que está hablando de eso. Va a tener. Porque se me va a caer hasta la lámpara, pero creo que vale la pena poderle mostrar esto, ya que está hablando del aceite lampante. Yo no sé si la puede ver. Claro, sí. Esta es una lámpara romana del siglo II, más o menos. Estoy tratando de ubicar, aquí tengo una que es un poco más antigua. ¿Qué se ponía de mechero ahí? Claro, le ponían de mechero algún paja o alguna cosa, supongo. Claro, Esta es una poco más antigua, no sé si se llega a ver bien. Sí. Tiene un orificio en medio. Sí, no, es que está rota. Claro. Desafortunadamente está rota. Y esta de acá, que es una mucho más sencilla, era generalmente la de los esclavos, ¿no? Una más sencilla, que igual se pone la mecha acá y se pone el aceite. Claro. Y estos, yo lo que tengo intención es que esto pueda ir a alguna vitrina. Qué bonito, relacionada interesante. Hay que hacer un museo, ¿no? Hay un museo en realidad del vino y del pisco, pero ¿por qué no del olivo? Porque el olivo también, pues, sí, ¿no? sí. Tenemos un bosque, imagínese, en plena urbe de la capital Y no metropolitana. solamente eso, sino que además con certeza de que lo sembró, al menos en parte, San Martín de Porres, ¿no? San Martín de Porres, de ahí está el árbol del Fray San Martín de Porres. Sí, Y lo que bueno, quiero saber, en la huerta perdida, habían sembríos de parras, y no sé si tal vez de olivos, pero nadie sí, da bueno, cuenta, ¿sí? hay una mención, ahí en mi libro de los olivos, Sí. menciono que hay unos olivos que podrían haber sido esos primeros que eran 3 y se robaron uno y eso. Sí, pues, decían que estaban en la huerta perdida, pero yo no sé, nunca he ido a la huerta perdida. Yo tampoco ni quiero ir. No sé si será un tanto peligroso, ¿no? Sé, Pero dice, qué pero interesante, ¿no? Debe hay que haber... mandarnos un dron para que vean, que tomen las fotos. No, hay que profundizar esa información. Pues son relatos orales también, ¿no? Sí, también, Que se dan y hay que tomar validez. Pero es verdad que era tan buena la calidad del vino y el aceite en un tiempo que incluso la misma corona quiso talar, erradicar árboles. En México lo hicieron, en México lo hicieron. Aquí no, porque al fin y al cabo los virreyes eran gente práctica y se daban cuenta que aquí no había otra salida, no había más. Y de otro lado, que llegaban, la queja que hay siempre con lo de los olivos, y ya no salimos de los vinos, pero del aceite de oliva, el problema que había, porque aquí costaba más para comer como hasta ahora que para el aceite, pero cuando uno compraba una botija llegada de Europa, uno no sabía si estaba a mitad, qué tal si estaba el aceite, si no se había malogrado, mientras que el local
no había ninguna duda, y si estaba muy bajo, pues uno reclamaba por último, pero las otras no. Entonces, por eso yo creo que acá no se pudo aplicar esas prohibiciones que vienen con Felipe III, ¿no? Que no se haga más, que es muy interesante porque en la época de Domiciano, en el Imperio Romano, también prohíben a las colonias producir vino porque hay todo un reclamo de los productores italianos, de la península itálica. Y entonces esto igual se va a pasar ahí. Tenemos unas colonias para hacer plata. Y entonces si no podemos vender nuestros vinos, que en todo caso todos los precios de todo han subido en Europa, entonces necesitan exportar. Y entonces por eso acá no hubo esa destrucción de olivos ni de parras, porque sabía que no había otra salida, no teníamos nada que podíamos exportar. Y de otro lado, lo que exportábamos era toda la plata, que hacía más que suficiente para lo que querían allá, ¿no? ¿Dónde se cultivó? He escuchado en unas charlas del IDEVI de algunos amigos sommeliers que la primera parra y que supuestamente el clima y la altura que se cultivó fue el Cusco. ¿Hay referencias? Bueno, justamente lo que comencé diciendo. Hasta hace un tiempo, nosotros estábamos, ¿dónde fue? ¿No? ¿Dónde fue lo primero? ¿Dónde? Si fue en Lima, si fue en Ica, si fue en Quito inclusive, si en el Cusco. Hoy en día lo que tenemos, y como los historiadores tenemos que basarnos en documentos, lo que tenemos es lo más antiguo, lo que ha encontrado Toro Lira, que este Montenegro sembró las uvas aquí en Lima. Y hay testimonios como de Nicolás de Rivera el Viejo, que dice, ahí se sembraron en Lima. Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero probablemente la sembraron en todos los valles a la vez. Pues puede ser, pero mientras que no encontremos otra cosa, esa es lo que sabemos. Y siempre se dijo, porque Cobo siempre lo dijo, que había sido Montenegro. Y con esto se confirma y además es muy temprano, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que haya llegado al Cusco, pues andaban por todos lados, ¿no es cierto? Lo que pasa es un poco nosotros podemos pensar de norte a sur como que va bajando las cosas, pero no necesariamente, ¿no? ¿Se tiene referencias de qué cepa? ¿Qué tipo de uva? Se habla siempre que, bueno, pero eso es para Caravantes, pero igual, que se habla que las trajeron de Canarias. Y yo pienso que tienen que haber sido una listán negra, ¿no? Probablemente una listán. Que salía un vino de Aloque, que viene a ser un clarete, ¿no? Yo no he tomado el listán negro, yo sé que en Canarias hay el listán negro y el listán blanco, pero no lo he probado. Y buscaré el día que pueda para probarlo, pero sería eso, ¿no? Tenía lógica además, ¿para qué se iban a ir hasta España si pues la recogieron ahí? ¿No? Habrá que ver qué tipo de cepa se adecua mejor a los valles, al clima del Perú, ¿no? Porque yo también he escuchado, usted sabe, hay gente que opina, por ahí investiga, estudia, dice que no estamos pues en el paralelo meridional del Ecuador, ¿no? Y que nunca jamás vamos a hacer vino bueno en el Perú. Bueno, eso es justamente con lo que yo comenzaba, ¿no? Comenzaba con que sí hacemos vino bueno en el Perú y que justamente somos los únicos que hacemos, o de los pocos que podemos hacer vino de calidad gracias a esos Andes que suben hasta los 5.000 metros, esa corriente fría y todo lo demás. Lo que pasa es que a mí me mortifica mucho la actitud de algunas personas que rayan en lo antiperuano. Hace unos años, cuando estaba yo en el Instituto del Vino y el Pisco, se me presentaron nos invitaron a los de ahí del instituto a una cata de vinos españoles en el Country Club y fue un almuerzo, un maridaje, pero así maravilloso, y los invité a los dos españoles estos, que eran unos señores del País Vasco, a conocer el instituto, que es impresionante. Claro. Y me dijeron, muy sorprendidos y un poco incómodos, que habían estado en un par de restaurantes, se habían pedido vinos peruanos
como sommeliers, como especialistas querían probarlo, y que en ambos casos le habían contestado algo así como, sí tenemos, pero no se lo recomendamos, ¿no? A mí me suena a traición a la patria. Oiga, que lo tome y si no le gusta, que lo escupa, pero bueno, yo no voy a malbaratear lo mío, ¿no? Más Claro, aún claro. sabiendo que no solamente es lo mío, sino que es lo que da de comer y de vivir a un montón, a una gran cantidad de gente en la costa del Perú. Claro, habrá que dejar un poco el lado del tema comercial, ¿no? Pero ¿por qué no poner en vitrina en los mejores restaurantes de Lima estos vinos peruanos que ya veo se están tecnificando, están haciendo los productores mayores esfuerzos por tener un vino de calidad, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, vamos a mencionar marcas, he estado en Tacama antes que fuera lo del terremoto y ahí conocí a un enólogo francés, un señor muy viejito, donde dijo, ¿sabe qué? En el Valle de Ica, la cepa que va a explotar va a ser el Tanat, se adecua muy bien el Tanat. Ahora, no sé si arriba en las alturas de Arequipa, una negra criolla de algún vino, sé que había un concurso ahora último, pero pues, ¿por qué no se difunde más? No se hable de la cultura del vino peruano en el Hay dos país. cosas, ¿no? Uno, se está haciendo bastantes esfuerzos. Ángel Bellido en el Valle de Pisco, por ejemplo, Pepe Moquillaza también, están trabajando con uvas locales, con uvas que eran las uvas de Pisco, ¿no es cierto?, las tradicionales, y están sacando cosas interesantes. Pero hay algo más, hay un esnovismo que es lo que nos revienta, yo creo, porque, y eso no es nuevo, hay una historia que cuenta Mitre sobre San Martín, que San Martín estaba regresó después de que salió de acá del Perú, y pasó por Mendoza, pasó por su casa y había una recepción esa noche porque todos los amigotes de ahí de Mendoza que querían estar con él. Y había su ayudante, ahí le dice a uno, don fulano de tal, le ha mandado unos vinos locales, mendocinos. No estamos hablando de Mendoza de hoy, estamos hablando de Mendoza de 200 años. Y entonces San Martín le dijo, mira lo que voy a hacer, para que veas cómo es la gente. Y cambió de botellas, lo que tenía de los vinos europeos que tenía ahí, y los mendocinos, y los cambió de botellas. Y entonces sirvió primero los europeos, supongo que serían españoles, en las botellas de los mendocinos. Y la gente los tomó tranquilo. Y luego sirvió el vino mendocino en las botellas europeas. Y la gente decía, esto es otra cosa, pues esto es un buen vino. Es decir, es novismo de la gente muchas veces. Claro que hay quienes conocen. Yo conozco sommeliers y esto que pueden definir, creo que hasta de qué parte de la chacra fue de donde salió el vino, ¿no? Y en el caso del pisco, nadie mejor que Johnny Schuller, porque lo he visto hacer malabares que yo no podía creer que pudiese hacer. Pero la mayor parte de la gente es simplemente de puro esnovismo y todo lo demás. Tenemos vinos excelentes. Yo no digo que los argentinos no puedan, algunos argentinos o chilenos puedan ser mejores, probablemente, ¿no? Yo me imagino que quien se gasta $200 en un vino pues debe ser bueno, ¿no? Supongo, no, nunca he comprado uno de ese precio, pero normalmente la gente normal pues no toma vinos de $200, ¿no? Y tenemos excelentes vinos, tanto de Tacama, de Vista Alegre, Tabernero, ¿no? Intipalca, por ejemplo, está excelente. ¿No? Claro, claro. Entonces, ¿Por qué no entender el vino desde la concepción geográfica y cultural de la zona, ¿no? Porque no es, no es igual una cepa, un vino, pienso yo, en la zona de acá de Ica, de Paracas y de Pativilca, de la zona de Barranca, ¿no? O como uno de esta Tacna, ¿no? zona de denominación de origen, o claro, de Tacna. Entonces, bueno, hay que promover más, ¿no? Y para eso estamos. Le Yo agradecemos creo. mucho, profesor Eduardo Darjan. Esperamos en otra oportunidad conversar unos temas tan fascinantes, históricos y de investigación que usted siempre propone.
Siempre a sus órdenes y todo lo que sea para difundir lo que es el Perú, estamos listos. Un día vamos a hablar del pisco hasta aburrirnos. Con una copa en la mano. Con una copa en la mano, de todas maneras. Y una botella al lado.